Hoy abordaremos el materialismo histórico dialéctico según Karl Marx. El materialismo histórico dialéctico es el método de estudio del autor, es decir, la forma mediante la que conoce la realidad. En el materialismo se parte del supuesto de que las ideas, el espíritu, son consecuencia de la materia y no al revés. Por ejemplo, Dios no creó al individuo, sino que el individuo como materia crea la idea de Dios. Si nos enfrentáramos a la pregunta ¿por qué pensamos?, un materialista responderá que pensamos porque tenemos cerebro y esos pensamientos provienen de las cosas materiales, tangibles que nos rodean. Es materialismo histórico porque para Marx las ideas son históricas, por lo tanto van a cambiar de acuerdo a la época y el modo de producción en el que se enmarquen. Las ideas de la clase dominante van a ser las ideas que predominen en esa época. En el caso del modo de producción capitalista, las ideas de la burguesía, quienes poseen los medios de producción, van a ser las ideas dominantes, ya que son el producto de determinadas relaciones materiales de producción. Producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Prólogo de la contribución a la economía política. Es decir, la forma en la que se producen los bienes y las relaciones de producción van a condicionar la política, la ideología, el pensamiento y el espíritu. Materialismo dialéctico. La dialéctica significa que todos los elementos de la naturaleza están conectados, se condicionan y se encuentran en acción recíproca, y en constante cambio. La realidad cambia, está sometida al devenir y a la historia. Todo depende del tiempo histórico y nada es inmutable, existe la contradicción. El cambio tiene su origen en la existencia de contradicciones. En la realidad se da el conflicto. El proceso dialéctico tiene diferentes momentos. Tesis, donde se afirma una realidad; antítesis, se niega esa realidad; y la síntesis, donde se integran las dos realidades contradictorias y se genera una nueva tesis, y de esta manera continúa el proceso. Este método de estudio trata de percibir los cambios sociales, históricos y culturales, entendidos como el producto de las condiciones materiales y de las constantes contradicciones.